Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de ocurrió hace 50 años en el deporte nacional. Ahora nos toca hablar de marzo de 1975, es decir, lo que sucedió hace 50 años. Y arrancamos con el sábado 1 de marzo de 1975. La liguilla del fútbol peruano llegaba al final, la liguilla correspondiente al descentralizado de 1974. Y arrancó con Huaral, que venció 3-1 al CNI. CNI que se cae en la recta final. Y fue el primer triunfo también del subcampeón de fútbol peruano en esta liga, es decir, de Huaral. Anotó Gavidia a los 15 minutos, Pedrito Ruiz de tiro libre a los 24 minutos y Díaz a los 67 minutos. Y Américo Nieri marca el descuento, el cuadro loretano, a los 66 minutos. El partido de fondo, Defensor Lima, que había sido campeón el año 73, pierde 4-2 al Tumán de Chiclayo, que hizo una buena campaña en ese descentralizado en 1974. Anotaron Pancho González y Titín Drago para el cuadro de Defensor Lima, mientras que para el cuadro chiclayano anotó Reinaldo Rojas en 2 oportunidades, Palomino y Perico Quintana. Ese mismo día en la piscina de campo de Marte, la joven nadadora Lilian Arce logra batir el récord nacional de 200 metros de pecho con 2 minutos 58 segundos, .20. Y el domingo 2 de mayo finaliza la liguilla con el clásico del fútbol peruano. Y es el primer clásico que se juega en el estadio de Matute. Alianza Lima derrota 3-1 a la U que presenta un equipo alterno porque estaba guardando los Hover, el técnico estaba guardando los titulares porque ya se venía la Copa Libertadores de inmediato. Vicente Sánchez anota a los 17 minutos. Luego Andrés Segarra a los 68 y Carlos Gómez Lainez a los 92 minutos. Eleazar Soria había anotado el empate transitorio a los 63 minutos. No fue un buen clásico, no fue un buen clásico, porque además Hover le estuvo dándole oportunidad a los jóvenes valores, mientras que Marcos Calderón, que era su primer clásico al frente de Alianza Lima, está armando el equipo que tenía que protagonizar para lo que era el descentralizado de 1975. Alianza Lima jugó con José González Ganosa, Moisés Palacios, León Calderón y Rivadeneira. En el medio campo estuvo Mayorga y Víctor Pitín Segarra, y adelante Andrés Segarra, JJ Ábalos, Vicente Sánchez, que fue reemplazado por Lavalle a los 73 minutos, Sánchez se lesionó, y Gómez Lainez. Mientras que la U actuó con Valderrama, Martí Corena, Montero, Díaz, El Panadero y Toico. Estuvo Techera, que fue reemplazado por Soria, Zuluaga, muy jovencito, Romero, que fue reemplazado por Martínez a los 77 minutos, y adelante Oré, Marco Portilla y Salles. Márquez Calderón dijo: este triunfo es muy bueno y quedará registrado en la historia de nuestra institución porque fue el primer clásico en el estadio de Matute. Dijo: se puede querer desmerecer el triunfo diciendo que la U presentó un cuadro alterno o de reservista, pero han visto ustedes un partido donde la U estuvo al frente en buenos momentos, no se dio en ningún momento el cuadro crema, y si ganamos fue sencillamente porque hicimos las mejores cosas en la cancha. Mientras que Hover dijo que desperdiciamos muchas oportunidades. El equipo estuvo constituido por jugadores reservistas, pero bueno, era la manera de promocionar a los nuevos elementos del cuadro crema. La U quedó primero con 71 puntos, 101 goles a favor y menos 46 goles en contra. El segundo fue Huaral con 67 puntos, Defensor Lima con 60, Alianza Lima con 59 puntos, Tumán con 57 y CNI con 56 puntos. Así se acabó el descentralizado de 1974, la U campeón y Huaral subcampeón. El lunes 3 de marzo, no era oficial, pero ya se iba bosquejando que Marcos Calderón iba a ser el técnico de la selección que meses después se iba a presentar en la Copa América, una nueva edición de este torneo de Sudamérica.
El martes 4 de mayo la U, en su preparación para la Copa Libertadores, empató 2-2 ante el Boys, que presentó un equipo alterno entre algunos jugadores experimentados como Chicho Uribe, Roberto Chale, Pedro González, y en el Lolo Fernández empataron 2-2. Roberto Chale fue expulsado por reclamarle al árbitro, salió entre efectivos policiales, y Ceballos y un autogol de Maldonado fueron los tantos de la U, mientras que el Boys, con anotaciones de Aguilar y Maita, empata el encuentro. Bueno, era preparación para el cuadro crema, porque ya se venía la Copa Libertadores ante los equipos uruguayos. Bueno, antes del partido, Percy Rojas, una sencilla ceremonia, le entregó la camiseta número 9 a Juan José Oré, porque el Trucha se iba al fútbol argentino a jugar por la Independiente de Avellaneda. El jueves 6 de mayo, Moisés Barak no aceptó la propuesta del dirigente del Boys de rebajarle sus sueldos y dijo: hasta acá o más. Se fue del cuadro porteño e interinamente agarró el equipo Roberto Chale, que era jugador. Imagínense, bueno, por su experiencia, le dijeron que dirija momentáneamente al cuadro rosado, que se estaba preparando para el descentralizado de 1975. Bueno, y Percy Rojas viajó a Buenos Aires con su señora para enrolarse a su nuevo club, el Independiente de Avellaneda. Bueno, el viernes 7 de mayo, Marcos Calderón dijo que no sabía nada de lo que era la oferta de la selección o el interés de la selección de contar con sus servicios. Dijo: si me nominan para dirigir a la selección nacional por la Copa América, me sentiría muy orgulloso, porque considero que es un honor dirigir a la blanquirroja. Sin embargo, hasta el momento no le han dicho nada al Club Alianza Lima, no me han dicho a mí, y bueno, vamos a esperar que se concreta este nombramiento como técnico. El sábado 8 de marzo se inició la Copa Libertadores para los equipos peruanos. Igualal, siendo local en el estadio de Matute, empata 1-1 ante la U. En verdad que hubo buena acogida, bastante cola de los hinchas cremas y también de los guaralinos, que vinieron a alentar a su equipo en esta primera participación en la Copa Libertadores, que queda empatado. Gol de Cachito Ramírez a los 66 minutos tras centro de Juan Carlos Oblitas, y Pedrito Ruiz, pase a Alejandro el Torito Luces a los 85 minutos, empata el partido en este inicio de la Copa Libertadores para los equipos peruanos. Panadero Díaz fue expulsado porque Luces tuvo ahí un encontronazo con Papelito Cáceres, y Panadero Díaz lo agredió a Luces y se sacó la tarjeta roja casi en finales del partido. La U alineó con Papelito Cáceres, Soria, Cuellar, tuvo Chompitas y Panadero Díaz en la defensa. Techera, Aparicio y Enrique Rojas. Y adelante, Cachito Ramírez, Juan José Oré y Oblitas. Echandía ingresó por Enrique Rojas, mientras que Guaral actuó con Acasuso, Campaña, Cáceres, Pau y Walter Escobar, Pedrito Ruiz, Papi Estrada, Espinosa, que fue reemplazado por Risco, y adelante Leturia, que fue reemplazado por el Teodoro Huichi, Alejandro Luces y Mario Gutiérrez. Juan Eduardo Jover dijo: el partido fue muy disputado y la inexperiencia de Rubén Panadero Díaz, que se hizo expulsar, perjudicó al equipo. Mientras que Diego Agurto, técnico de Guaral, dijo que para ser la primera vez la actuación de Unión Guaral fue aceptable, no lo hicieron mal, y ha sido un partido vibrante de Copa Libertadores, con un tiempo para cada uno. Así fue el inicio de la Copa Libertadores para los equipos peruanos. En el preliminar, la U le ganó 4-2, la U juvenil le gana 4-2 a la selección argentina juvenil, que viene con un equipo casi alterno, porque en verdad que casi o nadie se era conocido, nadie luego salió a la palestra. El partido fue en beneficio del exjugador Santos Guerrero. La U le gana 4-2 a la selección argentina. Anotaron Zuluaga en 2 oportunidades y Jaime Chía
en 2 oportunidades. Para Argentina, José Rodríguez y Luis Cabrera. Hugo Astula también estuvo en esta selección, en este equipo crema juvenil. El embajador de Argentina, Joaquín Díaz, entregó la Copa Embajada de Argentina al capitán de la U, que era David Zuluaga. Bueno, el domingo 9 de mayo, Guaral viajó a Uruguay para protagonizar sus primeros partidos en el extranjero. Tenía que enfrentar a Wanderers y al Peñarol de Uruguay, y el más asediado fue Pedrito Ruiz antes de abordar el avión, porque ustedes saben la fobia que tenía Pedrito a los viajes en avión. Pero bueno, tuvo que viajar. Lo que se supo, pues que viajó, se tomó una pastilla y viajó dormido Pedrito Ruiz, porque si no, no podía viajar. Ese mismo día, el lunes 10 de marzo, Patrulla Barbadillo viaja a México a enrolarse a su nuevo equipo en la Universidad Autónoma de México, y se va a México Patrulla con una buena oferta que tuvo, y dijo que desechó la oferta de Boca Juniors porque económicamente no le convenía. Bueno, al final tuvo razón Patrulla, porque triunfó en México, ¿no? El martes 11 de marzo, Peñarol le golea 5-2 a Guaral, con una actuación desastrosa del árbitro argentino Roberto Barreiro, que expulsó a 2 jugadores, a Luis Pau y a Walter Escobar. Expulsó por unos conatos de broncas, porque en verdad que el árbitro inclinó la balanza a favor del cuadro de Peñarol, y al final terminó con 8 hombres, porque Cáceres salió lesionado y había realizado los cambios de Unión Guaral. Fernando Morena, de gran actuación, marcó 4 goles en el arco de Acasuso. Quevedo, el restante, Pedrito Ruiz, anota un gol de tiro libre, y Alejandro Luces el otro gol. El Diego Aburto, técnico de Guadalajara, dijo que el partido fue muy fuerte. Peñarol superó en base a su experiencia, pero también creemos que ellos dijo que ellos no habían defraudado, pero dijo que el árbitro inclinó la balanza y por momentos jugó a favor del Peñarol. Sin embargo, Guaral continuó en esta Copa Libertadores en Uruguay, y si Peñarol le metió 5-2, Wanderers le mete el viernes 14 de marzo 4 goles, 4-0. Prácticamente lo está dejando eliminado. 2 goles de los Santos y 2 de Sierra. En verdad que Guaral se había quedado con un punto último en la tabla y estaba prácticamente eliminado de la Copa Libertadores. Le faltaban 3 partidos en Lima. Bueno, el domingo 16 de marzo llega desde Argentina Daniel Carpio, el popular Carpayo. Fue su llegada apoteósica, venía después de 13 años, venía a estar con el pueblo peruano. Todos saben lo importante que fue Daniel Carpio en la natación peruana. Estuvo en las Olimpiadas de Ámsterdam 28, estuvo en 32, en Los Ángeles, en Berlín 36 y Londres 48 consecutivamente. Además, cruzó el Río de la Plata el año 1945, el Estrecho de Gibraltar el 48, hasta ese momento, porque luego, años posteriores, siguió cruzando, y fue el primer sudamericano en cruzar el Canal de la Mancha el año 1947 y 1951. El recibimiento, dijo, este recibimiento no me lo esperaba, estoy profundamente emocionado por el cariño del pueblo peruano, y habló de su fallido intento de cruzar el Río de la Plata ese año, que lo había vencido hace 30 años, pero no lo pudo. Él argumentó que fue por factores climáticos más que factores humanos, ¿no? Su mamá, Carmen Maciotti del Carpio, lo recibió. Ella tenía 85 años y no lo veía hace 13 años, imagínense. Hubo ahí un grupo musical, y además se le rindió homenajes. Ese mismo día, el técnico brasileño Muriel Carvalho empezó a trabajar para seleccionar al combinado, al equipo amateur. Estuvo presenciando los cotejos de la segunda división al lado del presidente de la Federación Peruana de Fútbol de ese entonces, Miguel Pengli.
El lunes 17 de marzo, la Federación de Natación le rindió homenaje a Carpallo en el campo de Marte, donde se le estaba realizando una competencia. En la foto se puede ver al lado el gran Johnny Bello, Lilian Arce, que estuvo actuando, ¿no?, en el campo de Marte, y también el técnico argentino René Alcántara. Bueno, seguían los homenajes a Carpallo. El martes 18 de marzo, la U ya estaba en Uruguay y le gana 2-0 al Wanderers con anotaciones de Techera y Cachito Ramírez. De esta manera la U empezaba su buena campaña en la Copa Libertadores. De esta manera Peñarol tenía 4 puntos, la U 3, Wanderers 2 y Unión Guaral 1. Juan Eduardo Joven, el técnico de la U, dijo: habíamos venido dispuestos a reivindicar al fútbol peruano y creo que no los hemos defraudado. Él dijo esto porque sabemos lo que le pasó a Guaral en sus partidos ante el Wanderers y el Peñarol. Bueno, la U de esta manera debutaba en el extranjero de la mejor manera. El jueves 20 de marzo, la Federación Peruana de Fútbol, que en ese momento presidía Miguel Pengli, acordó que a partir de ese año 75, evidentemente a finales, el campeón de la Copa Perú iba a participar en la Copa Libertadores. Imagínense esa idea que tenían los dirigentes de ese entonces, que le querían dar bastante importancia al deporte amateur. Dijo: la Copa Perú es la expresión máxima del fútbol amateur y sus partidos se han destacado por la guapesa, el pundonor y las ganas de salir adelante. Un claro ejemplo es Guaral, que hasta el año pasado estaba en la Copa Perú, hasta el año 73, y ahora está jugando la Copa Libertadores. Lo que desató esto en el fútbol peruano, sobre todo en los jugadores, fue, digamos, para la polémica, porque muchos se pusieron en contra y ya lo vamos a contar más adelante. El viernes 21 de marzo, pasaron 50 años de este trascendental e histórico partido de la U. Por primera vez ganaba en el Estadio Centenario de Montevideo. En una Copa Libertadores, evidentemente, la U le gana 1-0 al campeón de Uruguay, al Peñarol, que tenía grandes figuras como Fernando Morena y el arquero Corvo, con gol de Osvaldo Cachito Ramírez tras un buen servicio en profundidad de Héctor Chumpitaz. Este partido se corona como histórico porque, faltando un minuto en la última jugada, el árbitro Rómulo Arpifilio, el brasileño, cobra un penal a favor de Peñarol, lícito, patea el goleador uruguayo Fernando Morena y Papelito Cáceres lo ataja en 2 intentos. La explosión de júbilo de los hinchas, primero de los jugadores, fue, digamos, grandioso. Lo abrazaron a Papelito Cáceres, le estuvo como héroe de ese partido, un partido histórico. Acá en Lima hubo furia, caravanas, se vivió a lo grande este partido, que la U le gana 1-0 a Peñarol hace 50 años, un 21 de marzo de 1975. Al final, Jover dijo: este triunfo es del fútbol peruano, se hizo todo lo planeado, todos los jugadores son triunfadores, es el triunfo de toda la delegación de la familia Crema. Papelito Cáceres, por su parte, el héroe de ese partido por haber atajado el penal, dijo: ya le había visto patear a Morena ante Unión Guaral y pensé que iba a disparar por el mismo lado y no fallé, le cubrí el lado derecho y tuve que atajar fuerte el disparo. En verdad que la U se jugó un sensacional partido y quedó en la historia del fútbol peruano, este gran encuentro de la U. Bueno, el domingo 23 de marzo, la U regresa a Montevideo y más de 5.000 hinchas de la U le darán un gran recibimiento, donde fueron felicitados Chumpitaz, Osvaldo Cachito Ramírez, el mismo Papelito Cáceres, por la
por el histórico triunfo en Montevideo. Hover dijo, creo que nos merecíamos este gran recibimiento, dijo el técnico, mientras que Juan Carlos Oblitas puso más calma porque dijo, me parece que es demasiado todo esto, porque todavía hay mucho por delante para llegar al festejo final. Bueno, tenía razón también Juan Carlos Oblitas. El domingo 23 de marzo, continuando con las actividades, Daniel Carpio hizo una exhibición en el Country Club del Bosque, en Chosica, en la pileta olímpica, ¿no? Con estilo espalda y hasta de bicicleta, y fue muy aplaudido el gran nadador peruano. El martes 25 de marzo, Zósimo de Calanzáes, el brasileño, campeón del mundo del año 1962 como jugador, fue presentado como técnico del Sport Boys y tuvo un gran recibimiento, sobre todo de Roberto Chale. El miércoles 26 de marzo, la U dejó de escapar un triunfo. En verdad que la U, que había hecho grandes resultados en Montevideo, no le pudo ganar por segunda vez a la Unión Guaral. Estaba ganando Unión Guaral con anotaciones luces a los 13 minutos y Mario Gutiérrez a los 36 minutos. Cachito de cabeza anota a los 51 minutos el descuento y Juan Carlos Oblitas a 4 minutos del final lo empata. Pero la U tuvo un penal que de repente pudo desnivelar todo. Era el empate transitorio, pero era faltando todavía 15 minutos. A los 75, Rubén Techera no puede ante Acasuso y en verdad que la hinchada crema empieza a silbar y por ahí se deslizó la idea de que como él era uruguayo estaba facilitando para que Peñarol sobre todo pueda pasar a la segunda fase de la Copa Libertadores. Juan Eduardo Hover dijo lo siguiente, el técnico de la U, yo no pretendo de que Guaral me diera el partido, o sea, que se regalara. Lo único que quiero es que jueguen con esa misma vehemencia y que pongan la misma garra ante el Wander y ante el Peñarol. Bueno, el jueves 27 de marzo, Daniel Carpio, el brujo Walter Legar, otro gran nadador peruano, estuvieron una exhibición nadando en la academia del brujo Legar para los 9 valores, ¿no? Estaban viendo, ellos se habían conocido en las Olimpiadas del 36, se habían hecho una amistad y por eso hicieron esta exhibición. El viernes 28 de marzo, la agremiación de futbolistas presidida por Osvaldo Cachito Ramírez saca un comunicado en contra de esta medida de la Federación Peruana de Fútbol, donde decía de que el campeón de la Copa Perú tenía que participar en la Copa Libertadores. El pronunciamiento fue categórico, criticando esta medida de la Federación Peruana de Fútbol que presidía Miguel Peñi, ex dirigente de la U. Y entre otras cosas decían primero que no las habían consultado a los principales actores que eran los jugadores profesionales. Y segundo era si es que la participación del campeón de la Copa Perú, si era así, cómo quedaban los equipos profesionales. De esta manera se armaba toda una polémica en contra o por este pronunciamiento o por esta medida radical de la Federación Peruana de Fútbol que evidentemente no prosperó. Carlos Melzi, el presidente de la U, también se mostró extrañado y molesto porque dijo que esta medida de la Federación Peruana de Fútbol lo sacaban en una coyuntura donde la U estaba participando en la Copa Libertadores y que esto era contraproducente y lo que generaba solamente era intranquilidad en el plantel y en sus jugadores. Tenía razón también. Finalmente, el domingo 30 de mayo, Daniel Carpio, que tenía 65 años, participa en un evento de natación desde la isla San Lorenzo hasta la base naval del Callao. A la punta, 80 nadadores estuvieron presentes, llegaron 11, uno de los cuales fue Daniel Carpio o Carpayo, con 65 años, todavía estaba vigente. Era una maratón acuática que ganó el nadador trujillano Luis Babastre Luis con la gorra número 77, él llegó primero. Y finalmente Miguel Peñi, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, dijo, bueno, que termine esta etapa de la Copa Libertadores y luego recién vamos a aclarar
esta medida que ellos mismos la habían determinado, que el campeón de la Copa Perú participe en la Copa Libertadores. Imagínate, recién se da cuenta que esto tenía que ser luego la participación de los equipos peruanos en la primera fase de la Copa Libertadores, porque no podía darle intranquilidad. Así es, amigos, llegamos al final en esta secuencia de Cuéntame algo de fútbol, pero basado en lo que ocurrió hace 50 años en el deporte nacional. Yo sé que muchos de repente no les gusta, no lo ven, pero a los que lo ven, mil gracias por permitirme llegar hasta ellos y tener ese interés por lo que ocurrió en el deporte nacional. Nada más, un like, una suscripción y nos vemos hasta la próxima.